Buenas noches, feliz año. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Bien tranquilos? ¿Barriguita llena? Sí, ¿verdad? Ya se fue el 2024, ahora vamos ¿verdad?, a enfrentar este nuevo desafío de un nuevo año. Como cada año, ¿verdad?, tenemos desafíos, tenemos altas y bajas. Ese es ¿cómo se le llama? Ese es el camino de la vida, ¿verdad? La ley de la vida, enfrentar de todo, lo bueno y lo malo. Y en la gracia del Señor vamos a confiar en Él para hacer lo que tenemos que hacer en este nuevo año. Así que me da mucho gusto verlos, ver que están bien y que hoy viernes están aquí en el servicio. Vamos a la palabra de Dios. Si es usted tan amable, abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 5. Al inicio este texto lo voy a leer en la versión nueva, Biblia Viva, pero si usted quiere, me puede seguir en su Reina Valera ahí, o si tiene dispositivo, o lo puede ver en la pantalla también, es una opción. 1 de Juan 5, pongo una marca, no lo vamos a leer seguido. Vamos a orar antes de entrar de lleno en el tema. Voy a compartir en este primer servicio del año 2025. Tenga paciencia, ¿verdad? Al principio nos confundimos, vamos a decir muchas veces 2024, ¿verdad?, hasta que nos adaptemos al nuevo año. Pero en este año 2025 vamos a comenzar con esta enseñanza que espero que sea de mucha edificación para nosotros. Y quiero compartir un tema individual, no pertenece a ninguna serie, y lo he titulado a manera de pregunta: ¿mis planes o los de Dios? ¿Cómo se llama el tema? Es una buena pregunta para comenzar este año, ¿verdad que sí? Vamos a hacer una oración juntos, vamos a pedirle a Dios por esta palabra que nos hable, que edifique nuestras vidas y que sea Él en todo tiempo confirmando su verdad en nuestros corazones. Bendito Dios, gracias Señor por el año que nos diste, Señor. Gracias al Señor, estamos aquí con vida, estamos frente a la voluntad, Señor, que tú has puesto en tu palabra. Yo te pido, Señor, que ayude tu iglesia, nos ayude, Señor, como tus ovejas que somos. Queremos ser ovejas guiadas por ti, Señor. Tú eres el buen pastor que guía, guarda, protege tus ovejas. Así como lo hiciste en años pasados, yo sé que lo harás fielmente en este año nuevo. Y yo te pido que cada día podamos crecer, apegarnos cada vez más a tu palabra, Señor, amarte más, buscarte más. Y te pedimos que en esta noche nos hables de manera firme a nuestros corazones, direcciona nuestros planes, Señor, desde ahora, y camina, Señor, junto con nosotros, así como nosotros caminamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 5:14, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad, dice el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa seguridad en Dios? Que cuando le pidamos algo, Él nos conteste. Bueno, hoy es uno de los primeros días de un nuevo año. Y como es de costumbre, iniciamos cada año con nuevas metas y nuevos planes. ¿Cuántos ya hicieron su lista, verdad, de lo que van o quieren alcanzar en este año? Algunos comienzan con la dieta porque imagínense, ¿verdad? Este mes de diciembre es cuando más comemos, ¿verdad? Todos tenemos deseos, todos tenemos aspiraciones que queremos alcanzar en la vida, pero una pregunta importante a considerar, ¿verdad? Como cristianos, ¿cuántos de esos deseos y aspiraciones que todos tenemos están alineados con la perfecta voluntad de Dios? Es importante saber como cristianos de que el Señor nos salvó y nos llamó conforme a sus propósitos, ¿verdad que sí? Bueno, a lo mejor no todos como cristianos entendemos la verdadera intención cuando Dios nos manda a negarnos a nuestros propios deseos. De entrada, escuchar así como que niégate a ti mismo, dile que no al yo, suena un poquito incómodo, porque si usted quiere ver a una persona incómoda, algo no muy agradable,
es cuando usted no respeta la libertad que cada persona tiene. Por ejemplo, cuando no dejamos hablar a alguien, ¿verdad? Nos enojamos, ¿sí o no? Por dentro decimos, esta gente no me deja hablar, ¿verdad? O cuando alguien quiere tomar decisiones por nosotros, nos molesta, ¿sí o no? Cuando alguien habla por ti, ¿verdad? De repente mi esposa y yo, si vamos a un lugar y nos están brindando de comer, ya yo me comí 2 platos de comida en mi cabeza, y mi esposa dice, no, es con uno tiene, ¿verdad? Y yo le digo, mi amor, no hables por mí, por favor. Pero es cierto que no nos gusta cuando deciden por nosotros o cuando violentan nuestra voluntad, ¿verdad que no nos gusta? Entonces, en esa misma naturaleza, cuando la palabra dice, cuando Dios nos dice en este caso, niégate a ti mismo, es una lucha. Es una lucha no hacer lo que queremos hacer. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios tiene una intención, un plan, un propósito, cuando nos dice, niéguense a sí mismo. Hay una razón por qué Él dice eso. A lo mejor podemos pensar que Dios no está interesado en que disfrutemos de la vida en esta tierra o que alcancemos nuestras metas terrenales. Bueno, muchos tienen la idea de la vida cristiana así como algo más o menos como esto. Si te haces cristiano, olvídate de gozar de la vida y de disfrutar de las cosas buenas de este mundo. Y corremos un peligro cuando no disfrutamos la vida cristiana, comenzamos a casi a recordar nuestro pasado y a añorarlo. Yo me acuerdo cuando, ¿verdad? Como que ya vivimos aburridos y yo me acuerdo cuando de verdad yo disfrutaba la vida. Y es un peligro. Algunos tienen la idea así como que olvídate de tus planes y de todo lo que tanto anhelabas en tu corazón, ¿verdad? Cuando no eras cristiano. Lo penoso es que hay cristianos que así entienden la vida cristiana. Piensan que hacerse cristiano es olvídate de ser una persona alegre, llena de gozo, de alegría, disfrutar, celebrar, etc. Bueno, ¿será que al hacernos cristianos, pregunto, nos debemos olvidar de las metas y los planes que teníamos antes de hacernos cristianos? ¿Será que tenemos que echarlo a la basura? Inmediatamente conocí a Cristo y todo lo que yo quería en la vida ya, ¿verdad?, murió. Bueno, tengan cuidado cuando usted entierra al viejo hombre que entierra con él, ¿verdad? Hay que analizar todo a la luz de las Escrituras. Hay 3 cosas que debemos considerar para entender todo esto. La pregunta de ¿qué puedo, verdad, cumplir o añorar o desear, anhelar después de ser cristiano? ¿O qué cosas no debo ya, verdad, mirar como una posible meta a alcanzar? 3 cosas por lo menos que debemos considerar. Número 1, lo primero que debemos entender, estamos hablando de, después que nos hacemos cristianos, en el mundo teníamos ciertos deseos, ciertas aspiraciones, y nos hacemos cristianos y hay que ver qué Dios quiere o no quiere, ¿verdad?, que deseemos dentro de esos planes que teníamos antes de convertirnos a Cristo. Esa es la pregunta. Entonces yo voy a usar 3 cosas que debemos entender o considerar para entender esto. Bueno, lo primero que debemos entender es cuál era nuestra condición espiritual antes de hacernos cristianos. O sea, antes de Cristo teníamos deseos, pero andábamos, ¿verdad?, alejados de Dios. ¿Cómo estábamos delante de Dios cuando no conocíamos a Jesús? Eso es algo que hay que pensar. De repente teníamos deseos antes que tienen que ver con nuestra condición de muerte espiritual. Ahí se originó ese deseo. Lo segundo que debemos entender es escuche bien, cuál era la motivación e intención de alcanzar las metas que teníamos antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, yo, hablando a sinceridad, cuando yo era joven quería un carro de lujo, ¿verdad? Con el fin de enseñarlo al mundo, de que me vean el carro que tengo. Yo le pregunto, ¿debería yo de continuar con esa meta y aspiración o debería de eliminarla de mi vida? Bueno, se dan cuenta que el problema no es el carro, es mi intención. ¿Están captando la idea? Entonces aquí viene la pregunta otra vez, ¿cuál era la motivación que teníamos antes de Cristo al anhelar o querer eso que queríamos? ¿O cuál era el fino propósito de alcanzar nuestras metas terrenales antes de ser cristiano? Entonces, cuando el Señor purifica nuestros corazones, también cambian nuestras motivaciones, ¿verdad? Y intención cuando son malas. Lo tercero que debemos entender es todos esos planes que tanto queremos alcanzar o queríamos alcanzar, ¿son de beneficios eternos para nuestra alma o solo son metas pasajeras y temporales?
Agrego que tener deseos de cosas temporales no es en sí mismo pecado. Como hemos aprendido, la Biblia no nos condena, tampoco nos prohíbe que tengamos anhelos terrenales de este mundo. Pero cada uno de nosotros, cada uno de manera particular, somos responsables de poner en la balanza de Dios nuestras motivaciones e intenciones que se encuentran detrás del deseo. Cuando usted y yo, por ejemplo, decimos, yo quiero, vamos a pensar en alguna casa, ¿no? Es lo más básico, puede ser un recurso necesario, pero cuando decimos quiero una casa, ¿verdad? En la motivación del por qué queremos esa casa, la intención, el propósito, también, dependiendo de la motivación, ese mismo uso le vamos a dar. Si yo quiero una casa para tener a mi familia, tener un lugar donde vivir, una seguridad de una casa familiar o no tener que pagar tanta renta, está bien. Pero hay quienes quieren casas para enseñarla, para que vean que tengo casa. ¿Se está dando cuenta que el problema no es la casa? Es la motivación. Y muchas veces, al querer una casa, en este sentido, con malas intenciones, una mala motivación, detrás de eso viene todo nuestro sacrificio y esfuerzo, porque le ponemos sentido de identidad y de valía el tener una casa. El que tiene casa es alguien y el que no tiene casa no es nadie. Es el pensamiento del mundo. ¿Se dan cuenta que la motivación cambia? Debemos de dejar que sea Dios quien juzgue las motivaciones detrás de nuestros deseos. ¿Están de acuerdo? Bueno, la Biblia dice que sí. Siempre debemos juzgar la intención detrás de nuestros deseos por medio de la palabra o por medio del discernimiento del Espíritu Santo. Hay momentos donde el Espíritu Santo te puede poner en tu corazón un sentido de dolor o te puede hablar y decirte eso no es conveniente para ti. Muchas veces Dios nos dice que no en cosas que nosotros entendemos que no tienen nada de malo. Pero Dios vio el futuro. Dios vio qué va a pasar si te da eso. Es como los niños, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo yo jugar con mi amiguito? Como a veces yo hablo de mi abuelo, que mi abuelo veía en el futuro, ¿verdad? Dice, no, jugar con ellos no tiene nada de malo. Es a dónde te va a llevar esa amistad. Mi abuelo decía esa coyunta. ¿Ustedes usan la palabra coyunta como amigo? ¿Verdad? Esa coyunta te va a hacer daño. Entonces, el momento cuando queremos algo lo vemos lo más maravilloso, lo más perfecto, lo mejor. Pero Dios está viendo más allá. Y esto aplica en todo el ámbito cristiano. El profeta Jeremías dice que nuestro corazón es, ¿qué más? Perverso y engañoso. Jeremías dice que solo Dios conoce nuestro corazón. ¿Quién? Solo Dios. ¿Qué nos dice esto? Que en todo tiempo debemos estar con la mira en nuestro corazón por medio de la palabra, orando, Señor, mira mis deseos. El mismo salmista David decía, examíname y ve si en mí hay caminos de perversidad, Señor. Esta oración tiene que ver con que David sabía que era posible, que podría haber ahí escondido caminos de perversidad. Y lo sabía porque vimos lo que hizo, ¿verdad? Y David lo vemos como alguien a quien admiramos. Miren, permítame definir esta palabra. Perverso y engañoso significa que el corazón humano es inevitablemente propenso al engaño y al mal. Inevitablemente. Al punto de que puede considerarse imposible de entender sin la intervención divina de Dios. Ese es nuestro corazón, el que usted tiene y el que yo tengo. Naturalmente hablando, por naturaleza, ese es el corazón. O sea, yo estoy seguro que en algún momento de su vida, y me imagino que esto ha sucedido varias veces, tenemos pensamientos y deseos de cosas que luego decimos, ¿cómo es posible que yo piense en algo así? Todos como ser humano en algún momento nos ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. En otras palabras, el corazón por naturaleza tiene inclinaciones contrarias a las de Dios. Sus deseos siempre son terrenales y materiales. Usa elementos de la verdad para justificar sus decisiones. E influencia nuestros sentimientos y nuestras emociones, haciéndonos sentir bien cuando estamos haciendo algo que va contra la voluntad de Dios. Ese es el corazón humano sin Dios. El corazón del ser humano sin la palabra. Ese es el corazón.
Siempre debemos pesar nuestras intenciones por medio de la balanza de su palabra. Por eso cuando yo hablo con alguna persona, siempre cuando somos confrontados, ¿verdad? En alguna área, hiciste esto mal y tú dices, yo no, ¿verdad? Bueno, siempre hay un espacio para decir, bueno, lo voy a pensar, a lo mejor, es posible. Pero hay cristianos que su respuesta a una confrontación es como si nunca pecaran. Tienen demasiada confianza en su propio corazón. Siempre que alguien te diga, ¿sabes que hiciste esto mal? La respuesta debe ser humildemente, fíjate que no creo, pero lo voy a pensar, lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque es posible. Pero cuando salimos en defensa de nuestro corazón, yo te aseguro que 100% es peligroso. Nunca digamos eso es un absoluto que no siempre sabemos. Porque nos podemos equivocar, ¿sí o no? Proverbios 17, verso 3 dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata. El fuego. Usted sabe que si usted mete oro, plata en fuego, todo se quema, menos ¿qué? Menos el oro o la plata. Dice, pero el Señor, podemos decir, de la misma manera, el Señor prueba el corazón. Es decir, Dios es como ese fuego, ¿verdad? Que quema toda la contaminación, todo lo que es diferente al oro, o todo elemento que no es como el oro o la plata, el fuego lo desvanece. Entonces el Señor es así como que su fuego así comienza a separar todo y nuestro corazón queda abierto. Y quema todo lo que no es de Él en nuestro corazón. Muchos de nosotros usamos frases, yo digo que siempre tenemos como un lenguaje. ¿Usted alguna vez ha hablado solo? ¿Se contesta? Bueno, ya necesita ayuda. Si se contesta, ¿verdad? Usted se dice, ¿estás bien? Y dice, sí, estoy bien. Bueno, yo creo que no nos contestamos. Si te contestas a ti, ya necesitas ayuda. ¿Hablamos todos solos? Sí, pero ya si te contestas, ya. Eso fue una vez un hombre que dijo, todos hablamos solo, pero si ya te contestas, tienes que buscar ayuda ya. Pero nosotros nos creamos frases, y esas frases, es importante entender esto, las creamos para calmar nuestra propia conciencia. De repente, no sé si a usted le ha pasado que tiene que, vamos a suponer, anda con amigos, familiares, y usted no quiere que le descubran el miedo, y van a una piscina, un río, lago, o a una montaña rusa, y usted no quiere que nadie sepa que usted se está muriendo de miedo, ¿verdad? Y de camino usted se va diciendo, no pasa nada, todo va a estar bien. Es un lenguaje para calmar, ¿qué? Los miedos. De la misma manera, cuando nos damos permiso para hacer lo que sabemos que no debemos hacer, decimos, no tiene nada de malo. O sea, ¿qué tiene de malo? No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y tenemos un lenguaje, y este lenguaje quizás no es así a voz alta, pero ahí está. No pasa nada. Incluso los amiguitos, cuando estamos a punto o inventando cosas indebidas, escondido, algunos decían, no va a pasar nada. El ladrón dice, no te van a descubrir. ¿Sí o no? Y tenemos este lenguaje de convencimiento para que nuestra alma, mejor dicho, la conciencia, quise decir, se calme, no nos siga diciendo peligro, 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 no lo hagas, no lo hagas. Cuando nuestro corazón está decidido a hacer algo, cuando nos obstinamos en alguna decisión, ni el mismo Dios nos puede hacer cambiar de opinión. Cuando estamos obstinados, es por eso que uno, con el tiempo, especialmente como pastor, uno va aprendiendo y uno percibe cuando alguien está encerrado en su propio pensamiento. Entonces, uno está para aconsejar, instruir al que se deja. Pero si notamos que alguien no quiere, ¿qué hacemos? Lo dejamos. Y el Señor también hace lo mismo. Incluso Jesús tenía una frase, decía, déjalos, que son ciegos, guíase ciegos. Entonces, nadie puede controlar o más bien, gobernar la voluntad de nadie. Nadie puede, solamente uno mismo puede decidir si sí o no. Si hacemos algo o no lo hacemos. En Génesis hay un ejemplo de eso en el capítulo 11, porque el punto aquí, mis hermanos, es que si nos obstinamos, nos encerramos en una decisión, ni Dios mismo puede hacernos cambiar de opinión. Son las consecuencias que luego nos hacen abrir los ojos. ¿A cuánto nos ha pasado que nos dan un consejo y estamos completamente en desacuerdo y luego las consecuencias nos abren los ojos y decimos,
Ahora lo difícil es admitir que estábamos mal. Decirle al que nos dio el consejo, tenías razón. En Génesis 11, verso 1, vamos a ver un ejemplo que ni Dios a veces puede convencernos, o no a veces, nunca puede hacernos tomar decisión si no queremos. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Allí formaron toda una ciudad. Dice, y se dijeron unos a otros. ¿Qué significa se dijeron? Hicieron planes, estaban planificando. Dice, vamos, hagamos, estoy bien, ¿verdad? Ladrillo y cosámoslo con fuego. Aquí, eso que acaba de decir, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, son inventos. Fue un invento de ellos. La manera de edificar antes era con piedras del río, así, o sea, no era con ladrillos. Y esto tiene una connotación espiritual en el texto, que prácticamente lo que está diciendo el texto es, ellos hicieron sus propios medios, como Adán y Eva también se cubrieron con hojas de higuera, para ellos edificar a su manera con su mala intención. Ese es el sentido que tiene espiritual. Dice, y dijeron, o más bien dicho, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Están notando que dice en lugar de? O sea, en vez de usar esto, usaron otra cosa. Dice luego el texto, el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Le suena como algo familiar? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la competencia de los países hoy día? Los edificios, ¿verdad? Los países entienden que muchas veces envían su mensaje, ¿verdad?, de quiénes son los más poderosos por el tamaño de los edificios. O sea, primero decían, no, Nueva York tiene el más grande que en Shanghái, ¿verdad?, que la Torre Eiffel, ahora tenemos la Torre Califa. Están hablando de, en Arabia Saudita, creo que le llaman The Needle, algo así, 1 kilómetro de alto. 1 kilómetro de alto. ¿Se imagina usted? 1 kilómetro es como de aquí, creo yo, como a la Tercera Avenida, o algo así. O menos, pero más o menos. Imagínese un edificio que usted mire, el de aquí, por ejemplo, en la Torre de la Libertad, el nuevo, cuando está nublado no se le ve la punta del edificio. Entonces, el mundo está compitiendo a ver quién es el más poderoso. Pero aquí comenzó la idea, en Babel, si se dan cuenta. Dice, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, ¿verdad? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad, para examinar a ver qué era lo que estaban haciendo, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí la idea de que el Señor desciende es porque no estaban haciendo nada bueno. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, o sea, están de acuerdo, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, quiero que noten la frase que continúa, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Miren, la voluntad del ser humano es tan fuerte, usando este ejemplo de Génesis 11, que Dios descendió del cielo para evitar que se haga esto. Usted diría que a lo mejor una voz del cielo les dice, no hagan eso, ¿los iba a detener? No, imagínense a Pedro con toda la transfiguración andaba en su mente. Vamos a quedarnos aquí, Señor. Ni eso lo movió. Este pueblo tenía planes, todos estaban de acuerdo para llevar a cabo sus planes. Había armonía entre ellos, hablaban una misma cosa, estaban todos de acuerdo en lo que iban a hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios estorbó sus planes? ¿Por qué Dios? ¿Qué tenía de malo edificar una torre? ¿Tiene algo de malo edificar una torre? El mismo Jesús dice, ¿quién que al edificar una torre primero no calcula? O sea, no es malo, aquí era la intención. Por eso en el verso 4 usted nota la intención, dijeron, vámonos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, no nos desconectemos, ¿verdad? Y todo eso tiene una malicia, tiene algo detrás del plan. Desde la caída de Adán, el hombre solo se enfoca en una sola cosa.
edificar su propio reino, ¿verdad? Enfocarse en sus propios planes para construir su propio imperio. ¿Cómo son los reinos de la tierra? ¿Cómo usted cree que son? O sea, si hacemos un análisis así abiertamente, ¿cómo son los reinos? ¿Cómo es el sistema de los reinos que han existido a través de la historia? Bueno, si usted lee historia o por lo menos investiga o a lo mejor lo ve en un documental, se dará cuenta que la mayoría son egoístas, opresores, tiránicos, abusivos y usan a los pobres con el fin de ellos edificar su propio reino. Yo vi un documental hace años ya, cuando terminaron la Torre Califa allá en Dubái. Y usted búsquelo en el YouTube, ¿verdad? Pero usted busque ahí cuánto le pagaban a los empleados y cuántos muertos y qué abuso en el calor edificando esa ciudad de lo que hoy es Dubái. Y no es porque sea Dubái, casi en todos los casos hay países que son más organizados. Ese es uno de los que son más, respetan más al empleado. Pero en muchos lugares oprimen, así como cuando edificaron las pirámides, ese tipo de cosas. Esa es la idea, es para edificar la torre del hombre, no de Dios. El corazón del hombre siempre tiene hambre de poder, fama y fortuna, y cuando lo logra conseguir, es a costa de otros, no lo hace para bendecir a los demás. Por eso siempre hago la broma de que los que piensan cuando se sacan la lotería siempre piensan en los pobres. Hasta que se la sacan, los pobres ni aparecen en sus planes. Y esa es la verdad. Si me saco la lotería, le voy a comprar una casa a mi tía, un carrito a mi tío que anda en un burrito y todo eso, ¿verdad? Y luego se saca la lotería y el tío, quién sabe, se mudó. Desde que se sacó la lotería no llama a esta casa, ¿verdad? La idea aquí, mis hermanos, es que Dios siempre hará justicia contra aquellos que quieren usar los recursos que Dios nos ha dado de manera pareja para ellos hacer su propio imperio. ¿Por qué? Porque usted nota el corazón del hombre. Es como, por ejemplo, el rico necio de Lucas 12 que dice, oh, se engrandecieron mis graneros, ahora soy más rico. ¿Qué voy a hacer? ¿Ayudar a los pobres? No, alma mía, gózate, bebe, regocíjate. Es la intención del corazón cuando tiene dinero, cuando no ama, cuando no tiene el amor de Dios en su corazón. El reino de Dios, mis amados hermanos, no es como el reino de la tierra. Es por eso que a veces le podemos pedir algo a Dios, especialmente en este nuevo año, y Dios está viendo en el fondo de la motivación de tu corazón por qué lo quieres. A veces te lo permite, a veces te lo prohíbe. Dios es el soberano. Los mismos discípulos de Jesús también se peleaban por el primer lugar, ¿sí o no? ¿Se acuerdan en Mateo, capítulo 20, verso 25? Noten lo que Jesús dice acerca de cómo son los reinos de la tierra y a la misma vez vamos a ver el corazón de los discípulos. Ahora, ¿por qué usted cree que los discípulos se estaban peleando por el primer lugar? Si eran pobres, eran galileos, o sea, eran gente humilde, por así decir. Bueno, porque esa es la tendencia humana, centrada en sí mismo. Y cuando Dios ve que nuestros planes, yo le voy a agregar 2025, son egoístas, no están alineados al plan de Dios, no son para bendecir a los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros hijos. Muchas veces, en la mayoría de los casos, Dios estorba esos planes y nunca se cumplen. Porque lo que queremos es tener para tener y no tener para dar o tener para glorificar a Dios o tener por otros motivos más cristianos en este caso. Jesús le dijo a sus discípulos cuando ellos se peleaban por el primer lugar, Mateo 20, verso 25, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Sí entiende usted la idea de que se enseñorean? Que se creen dueños del mundo, ¿verdad? Dice, y los que son grandes, aquí grandes habla de poder, riquezas, dominio por sus riquezas materiales. Dice, ejercen sobre ellas potestad. Aquí la idea de ejercer potestad tiene que ver con algo abusivo, algo que ellos usurpan, no es algo así como de manera justa que lo adquieren. Dice Jesús, mas entre vosotros, ¿qué dice luego? No será así. Esa no es la actitud de un cristiano. Querer hacer planes para tener cosas con el fin de sentirse más. Bueno, por eso es que los planes a veces no se cumplen, por lo menos en nosotros los cristianos. A veces usted dice, pero este impío, ¿verdad? Perverso tiene la casa más grande que la mía y yo que soy cristiano. Es que hay algo en el corazón que a veces no podemos ver y Dios lo ve.
Al perverso él lo deja porque pues, el perverso se lo gana vendiendo drogas o quién sabe cómo, ¿no? Y adquiere, a veces es trabajando fielmente también. Pero deja que ellos lo alcancen porque no son hijos de Dios. Pero a su hijo el Señor dice, no, a ti no te va a tocar. Y a veces nos molestamos. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande, noten la intención. Jesús está, ¿qué? Descubriendo la intención de sus discípulos. El que quiere hacerse, ¿qué? Grande. Bueno, aquí hacerse grande, ¿qué es? Ser el mandamás, el mejor, el primero. Sírvanme a mí. Yo soy el que va adelante, ¿verdad? Cuando sirvan la comida, yo voy primero. Eso es lo que significa ser grande aquí. Dice, el que se quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Ay, Señor, así no se vale. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esa es la fórmula del reino de Dios. Dice, como el Hijo del Hombre, entiéndase, Dios encarnado, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pueblo, mis hermanos, los que estaban edificando la torre de Babel, querían edificar una torre en Sinar para erigir su propio reino e imponerse por encima de la autoridad de Dios. Esa era la idea. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias si Dios permitía que ellos tuvieran éxito en edificar esta torre? Pues precisamente un pequeño grupo gobernaría las masas, lo que hemos visto a través de la historia. Esta torre de Babel, ¿cuántas veces se ha edificado en el mundo? Miles de veces, ¿verdad? Miles de veces. Un pequeño grupo gobernaría las masas, así como hoy lo podemos ver. A través de los siglos, este ha sido uno de los problemas que ha causado la destrucción de este mundo. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6, porque a raíz de todos los males, o la raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Por qué dice eso? Porque la gente se mata por dinero. Se pelea por dinero, familias se dividen por dinero. Los poderosos oprimen a los pobres por el dinero. Y este mundo así se rige. Y a través de los siglos hemos visto cómo el hombre detrás de la fama, las riquezas y el poder absoluto sigue haciendo lo mismo. Ahora, nosotros podemos criticar a los grandes, pero cuando se habla de intención es la misma medida. Por ejemplo, usted ve a un Nabucodonosor, por ejemplo, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un momento, que quería, ¿verdad?, o un Alejandro el Magno. En las escuelas le dan esta clase de historia a algunos. Alejandro el Magno, ¿verdad?, fue el que promulgó el lenguaje griego y conquistó muchos reinos, muchas tierras, muchas naciones. Y usted dice, no, ese hombre es un ambicioso delante. Pero es fácil decirlo porque él sí conquistó muchos terrenos, muchos reinos. Sin embargo, nosotros en nuestra casa, ¿verdad?, con $15 en la cuenta de banco, podemos tener la misma ambición que Alejandro el Magno. Fíjense qué cosa. ¿Se acuerdan el rico y los discípulos? Cuando el rico se va porque amaba el dinero y los ricos se enojan porque, ¿verdad? La ambición puede ser la misma aunque no tengamos las mismas riquezas que aquellos que la han adquirido. Noten que los seguidores de Jesús no eran la excepción. Ellos también cargaban con un corazón perverso, un corazón adámico como el suyo y el mío. Y querían ellos ser primero, se estaban peleando por el primer lugar. Lo mismo que los demás reyes que Jesús viene a confrontar. ¿Se acuerdan en Daniel, cuando Daniel se sueña con una imagen de un hombre, ¿verdad?, con pecho de oro, piernas de bronce, ¿verdad?, y todo eso? Cada uno de esos elementos de plata, bronce, ¿verdad?, todo eso representa un reino. Y dice que la piedra le dio en los pies, que era de barro, y desmenuzó esos reinos. Entonces Jesús venía a eso, a desmenuzar los reinos abusivos de este mundo. Entonces nosotros quizás no alcancemos a ser reyes, no lo sé, o presidentes, pero la ambición del corazón, mis hermanos, puede ser la misma que un presidente, que un rey, que un tirano, la misma, aunque no tengamos nada. Entonces, en este año tenemos planes, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones e intenciones de esos planes? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios examina en nosotros. Cuando le pedimos algo a Dios que Él ve que en su plan eterno no está alineado, el texto que leímos, Dios no nos contesta. Y precisamente cuando Dios no contesta la mayoría de nuestras peticiones, creo que es una señal de que estamos pidiendo mal. Porque dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él siempre nos oye, nos escucha. ¿Sí o no? Entonces, si Dios nunca contesta mis oraciones, ¿qué voy a cambiar? ¿Mi Dios
o mi forma de pedir? Ah, mira qué bien, están aprendiendo. ¿Ha escuchado usted una frase muy popular que a lo mejor usted la escucha de pastores, verdad? Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Dígame. Un buen grupo, ¿verdad? Ahora, ¿usted entiende o qué entendemos con esta frase? Pregunto, ¿qué entendemos? O sea, ¿es una frase bíblica? ¿Es aceptable? ¿Debemos de rechazarla, recibirla? Bueno, siempre debemos de examinar la intención cuando nos dicen esas cosas. No tengo ninguna duda de que Dios en su eterna soberanía nos permite alcanzar, escribí aquí en mis notas la palabra algunas en mayúscula, algunas de nuestras metas personales. Yo estoy seguro que Dios ha permitido, a esta altura de juego ya, nuestra vida cristiana, nos ha dado permiso para tener cosas, comprar cosas, hacer cosas terrenales, ¿sí o no? Y va a seguir permitiendo algunas. Pero es importante que cuando oramos, por eso la palabra dice, oren con acción de gracias, oren así con gratitud. Porque cuando Dios diga que no, ese no significa sí en otras cosas. No es un no rotundo y ya ahí quedó, no. Por ejemplo, cuando un padre le dice a sus hijos, no vas a salir, es porque lo está protegiendo de algo. No es nada más porque sí. Cuando Dios dice no, es porque nos está diciendo un sí eterno. ¿Están captando la idea? Entonces, los no de Dios son buenos. Los sí de Dios son buenos. Los espérame de Dios son buenos. Lo que pasa es que cuando estamos entregados a los deseos personales, nos enojamos, nos desesperamos, nos alejamos de Dios y buscamos nuestros propios medios para adquirir eso que tanto queremos. Y nos salimos del plan de Dios, nos va mal y volvemos con la cabeza como la avestruz, enterrada en la tierra. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y lo volvemos a hacer. Quizás todo lo que nosotros deseamos, mis hermanos, no es pecaminoso. No todo lo que nuestro corazón desea es malo en sí mismo. Sin embargo, podemos ir detrás de cosas que, aunque en sí mismas no son malas, pueden ir completamente en dirección contraria a la perfecta voluntad de Dios. Hay cosas que no se pueden probar que son pecado en sí mismo, les aseguro. ¿Qué tiene de malo esto? Y yo diría, nada, pero Dios no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque tiene algo mucho más grande. Su plan, el cual es de Él, te involucra a ti y a mí. Y si queremos formar parte de su plan, debemos de conformarnos cuando dice que sí y cuando nos dice que no. ¿Por qué? Porque todo obra para bien para los que aman a Dios. Siempre debemos de tener muy claro que los planes de Dios son mejores, son eternos y siempre estarán por encima de nuestros planes personales, aunque nos parezcan mejores que los de Dios. Nadie diría en su vida, ¿verdad? Mis planes son mejores que los de Dios. ¿Quién diría eso, verdad? Nadie. Sin embargo, en la manera que nosotros actuamos a veces, es como si son mejores. Porque si Dios me dice, vete por aquí, yo digo, no, me voy por aquí. Yo digo, mis planes son mejores. Señor, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Bueno, eso es en el sentido práctico. Tomemos el mayor ejemplo que tenemos, a Jesús nuestro Señor. Y aquí es donde la enseñanza viene tomando forma. El creador del universo decide venir a esta tierra, se hace hombre para sufrir, servir y morir. Y Él dice estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, mis hermanos, nosotros decimos que es nuestro Señor, Salvador, ejemplo de vida, y Él nos dejó un ejemplo, que Él no vive para sí, sino para hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos la libertad de vivir como bien nos parezca, como diríamos de una manera, sin faltar respeto, como nos dé la gana. ¿Están de acuerdo? Pero no seríamos como Jesús, porque ni Él lo hizo. En Mateo 26, 42, Jesús en la oración dijo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa copa de Jesús obviamente era el sufrimiento de la cruz. Pero bajemos esa copa a una tacita de café más o menos, ese tamaño. Y usémoslas en sentido práctico. Señor, te estoy pidiendo esto. Ahí le decimos, pero si tú no quieres, hágase tu voluntad. Esa es la actitud. No dice la Biblia, no le pidas a Dios cosas vanidosas. No, pídeselo. Pídeselo a Él. Él es nuestro Padre.
Aunque parezca raro, como una vez decía, pedirle un perfume al Señor, un desodorante, qué sé yo, unos zapatos. Señor, tengo deseo de un pastel. Parece como que estamos molestando al Señor, ¿verdad? Deja al Señor tranquilo, que tiene mucho trabajo, ¿verdad? No, le podemos pedir lo que queremos, lo que queramos. Pero siempre con la actitud, si tú quieres, Señor. Si no, hágase tu voluntad. Algunos de nosotros tomaremos la firme decisión de vivir para Dios y hacer su voluntad. ¿Cuántos se añaden a ese grupo? Y en este caso no estoy hablando necesariamente del llamado al ministerio, ¿verdad? Porque eso tiene ¿verdad? Una idea un poquito, no diferente, pero es otro tema. Aunque posiblemente sea parte de todo lo que es el llamado, porque en el llamado es como que en el caso de nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces no se compara una oveja con un pastor en el sentido del ministerio. Estamos hablando de vida cristiana, todos como cristianos, ¿verdad? Me refiero a los planes personales que todos tenemos, que debemos de alinearlos con los de Dios. Ahora, les quiero hacer una pregunta a ver cómo usted entiende esto. ¿En algún momento usted se ha sentido mal cuando escucha que Dios quiere que pidamos conforme al deseo de Él? ¿Alguna vez ha sentido así como que, Señor, pero yo quiero pedir lo que yo quiero, ¿por qué tengo que pedir lo que tú quieres? ¿Alguien ha tenido lucha con esta oración? Sinceramente hablando. Bueno, a veces puede suceder porque no entiende. No entiende que aún nuestros deseos Dios tiene que cambiarlos porque no son convenientes. Ya vimos que el corazón es perverso y engañoso. Entonces, podríamos pensar, incluso los no creyentes podrían decir, pero ¿por qué tengo yo que pedir lo que Él quiera? ¿No es eso egoísmo de Dios? No, no es egoísmo. No, solo Dios tiene deseos puros. Si Él que nos creó y nos dio sentimientos y emociones, Él es el único que sabe lo que en verdad necesitamos. Lo que nos conviene, lo que es de provecho, lo que nos prevalece o nos preserva, mejor dicho, a vida eterna. Él es el que sabe, yo no. El niño, igualmente, yo comparo un niño y su padre con nosotros y Dios. Los niños cuando piden piensan que es lo mejor. Tú le das al niño dinero para que él se alimente en una semana y a la próxima semana lo tienes que llevar al médico por lo que comió, ¿verdad? Chiros, chocolate, helado, pastel, chuchería se dice en mi país, cosas así, ¿verdad? Pero ya de adultos tenemos más conciencia y comemos comida que nos alimente. Lo mismo pasa con Dios. Dios tiene que darnos deseos, motivaciones puras de su palabra para que podamos pedir bien, como dice Santiago, como conviene. Esa pregunta que continúa, mis hermanos, ¿viviré para hacer lo que yo quiero o lo que Dios quiere? ¿Viviré bajo la oración de hágase mi voluntad o hágase su voluntad? Bueno, existen muchos lugares hoy día, penosamente, iglesias, donde el mensaje está centrado en la motivación de éxito y prosperidad personal. Prácticamente existen iglesias que su sistema de discipulado, de enseñanza y todo está dirigido a los deseos de las personas. El sermón está centrado en la motivación terrenal por encima de las promesas de Dios. Y por eso es que este mensaje nosotros debemos entenderlo, porque sí es cierto, Dios nos permite hacer cosas en esta vida, es cierto. Pero también debemos entender que el plan redentor, eterno, soberano de Dios es mucho más grande y eterno. Y Él nos incluyó en sus planes. Somos parte de la gran comisión del Señor. Entonces, vivimos para Él, aunque soberanamente nos permite a veces adquirir, alcanzar y tener cosas. Estos lugares que les acabo de mencionar ponen a Dios como un socio. Busca de Dios y Él te va a ayudar a cumplir tus metas. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Todo el mundo dice amén a eso. Entonces, si yo creo Dios me va a ayudar a cumplir mis metas, o la Biblia dice que Él nos salvó para que nosotros cumplamos con sus propósitos. Aquí es donde viene esa lucha interna porque tenemos deseos, tenemos planes. Y al principio decía, ¿será que tenemos que morir a todos los deseos que antes teníamos al ser cristiano? Ahora, ¿quieren saber lo que el Señor les dio a los que querían seguirle a Él, pero bajo este pensamiento de mis motivaciones, mis planes, mis deseos? El Señor, por eso a veces digo que el Señor es un aguafiesta, lo digo de manera irónica, ¿verdad?
Porque ese gentío que iba detrás de él, ellos querían seguir a Jesús, pero a la misma vez tener sus planes en sus manos. Y Jesús le dice, en Gálatas 5 le dice, ahí tienen la cruz para que claven allí sus pasiones y deseos. Por eso dice la Biblia, si somos de Cristo, si hemos decidido seguirle, debemos de crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones. Pero la pregunta continúa, o sea, pastor, porque aquí viene una pregunta que puede evitar confusión. Pastor, ¿cómo puedo saber si mis deseos de cosas de este mundo son de Dios o no? Es importante saber eso porque todavía tenemos que trabajar. Los jóvenes están estudiando, tienen planes de muchas cosas. ¿Cómo yo sé qué es de Dios y qué no es de Dios? Bueno, esto que acabo de preguntar se torna un poco complejo cuando el cristiano no tiene una relación personal con Dios. Porque hay cosas que la Biblia te dice sí y no, y hay otras cosas que Dios te dice sí y no, en sentido personal, espiritualmente hablando. En oración te puede decir que no. Y si no oras, o sea, ¿cómo entiendes? Si no tienes una relación íntima con Dios y Dios te dice que no quieres que hagas algo, ¿cómo lo haces? Hay momentos donde yo necesito tomar una decisión. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. Me invitan a predicar de algún lugar. Yo siempre le digo, voy a orar. Siempre le digo. Y a veces sucede de manera instantánea o a veces se toma tiempo. El Señor me dice sí o me dice no. Y en eso no puedo yo ir a la Biblia a decir, ¿dónde busco? ¿En qué texto busco si le digo que sí o que no? No lo encuentro. Entonces, si tú le preguntas, Señor, ¿qué carrera voy a estudiar? A los jóvenes, ¿no? No sé qué estudiar, Señor, dame sabiduría, encamíname, ¿qué hago? En oración se le puede preguntar. Señor, esta pareja, este muchacho me gusta, esta muchacha me gusta. ¿Qué tú piensas, Señor? ¿Me puedo casar? ¿Puedo entrar en una relación? Porque si se lo dejas al yo, nos vamos a inclinar a los deseos personales. Me gustan sus ojos, su pelo, gana buen dinero, tiene buen carro, vive aquí, es hija de fulano. Y nada de eso a veces es parte del plan de Dios, en la manera que Dios juzga. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de transmitir? Permítame usar algún ejemplo. Imaginemos a un cristiano que tiene deseos de cosas de este mundo, por un ejemplo. Deseos como casarse y formar una familia. ¿Tiene algo de malo eso? No, incluso es bíblico, ¿verdad? Comprar una casa, carro, ropa, etcétera. Graduarse de alguna carrera universitaria. Quizás prosperar materialmente hablando. ¿Es pecado eso? No, si se hace, ¿verdad?, dentro de los principios de Dios. Disfrutar de los placeres terrenales sanamente ante los ojos de Dios. Nada de esto es pecado en sí mismo. Estas cosas no son en sí mismas pecaminosas, no lo son. Tenemos la libertad como cristianos de disfrutar de estas cosas, pero si tenemos nuestra mirada puesta en las promesas de arriba, entonces todo esto, aunque no es malo en sí mismo, no es malo, lo pongo entre paréntesis, en ocasiones pueden traer tropiezos y atrasar nuestro crecimiento y pueden estorbar el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el problema, que a veces por no consultar a Dios nos metemos en problemas. Ay, si yo hubiera sabido, mejor dicho, si hubieras orado, si le hubieras preguntado a Dios. La Biblia, en esto que estoy hablando, no calla, porque aunque esto que acabo de definir aquí, desarrollar, casarme, porque la Biblia te dice cómo es el matrimonio, bíblicamente, escrituralmente, cómo debe ser el matrimonio, pero no te dice con quién casarte. ¿Verdad que sí? La Biblia te dice, ¿verdad?, cómo manejar el dinero, pero no te dice, ¿verdad?, qué vas a trabajar para ganar el dinero en el sentido bíblico. Ahí viene la guía del Espíritu Santo. Señor, este año debe ser un año donde los que tienen planes, pues el primer plan es reconciliarse con Dios otra vez, acercarse al Señor para que Él los guíe. Hay momentos donde de repente alguien me dice, pastor, fíjense que me quiero ir para mi país de regreso. ¿Qué usted piensa? Y yo le digo, pues, yo no sé, o sea, qué sé yo. De verdad no sé, yo no soy Dios. Y le pregunto, ¿oraron? ¿Ya le pidieron al Señor dirección? ¿Esperaron en el Señor? Sí, ya oré, lo que pasa es que me están ofreciendo un trabajo. No, slow down, tranquilo. O sea, no me hable de los beneficios de irte. Háblame si el Señor
Hermanita Ruth, no, mejor dicho, Noemí. ¿El Señor te dio permiso para irte? Permiso así no, lo que pasa es que me llamaron para un trabajo. Otra vez volvemos a lo mismo. Y nos enfocamos, ofuscamos en algo que estamos viendo. Es como cuando nos casamos con alguien que no debemos casarnos. Yo veo nada más, ¿verdad? Lo que sí. Pero es importante, mis hermanos, que Dios esté en el asunto. ¿Se acuerdan de Noemí, verdad? Y su esposo se fueron a Moab porque se puso mala la cosa en Belén y cometieron un grave error. Soberanamente Dios lo permitió y soberanamente Ruth salió de ahí. Pero eso es Dios que lo hace. Pero se murió el esposo de Noemí y sus 2 hijos. ¿Sí ven las consecuencias de la desobediencia? Claro, Dios lo encamina bien, pero las consecuencias nos pueden sacar de combate. Cuando alguien dice, bueno, me equivoqué, pero Dios lo usó para bien. Bueno, en el plan de Dios quedó bien. Es como Judas entregó a Jesús y fue parte del plan de Dios. ¿Significa que por eso Dios está en deuda con Judas? No. Pablo le dijo a los corintios, todo me es lícito, todo me es permitido, tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera, sin embargo, no todo conviene y no todo edifica. Podemos hacer y deshacer, como dicen por ahí, pero no todo lo que estamos haciendo es edificación. Creo que el deseo de comodidad y deseo de tener posesiones materiales es algo natural del ser humano, ¿sí o no? O sea, ¿quién no quiere estar cómodo? A ver aquí, ¿quién no quiere estar cómodo? Para sentarlo en el suelo. ¿Quién no quiere riquezas materiales, tener, viajar, conocer? Todo el mundo. Si usted es de los que está en el YouTube, viajando por el YouTube a los países así, bueno, eso es natural, debemos admitirlo, es natural. Pero cuando lo ponemos en la balanza de si Dios quiere, esa es la lucha ahí, ese es el problema. Señor, si tú quieres. Dentro de las posibilidades de cada quien, un cristiano puede comprar cosas de lujo. ¿Usted cree que puede? Algunos dicen, eso es vanidad, pastor. Bueno, ahí están las convicciones personales. ¿Usted cree que si un cristiano tiene dinero puede comprar cosas de lujo? No los veo muy convencidos. ¿Es pecado? Entonces sí pueden. ¿Pueden comer en un restaurante 5 estrellas o con estrellas Michelin? O sea, los mejores restaurantes. ¿Sí puede un cristiano? Sí puede. Un cristiano puede viajar por el mundo, comprar ropa, casas, carros, yates, mansiones, si tiene los recursos. Claro que puede, sí, claro que puede, mis hermanos. ¿Un cristiano tiene la libertad de disfrutar de lo material de este mundo? ¿Sí o no? Sin embargo, los peros de Dios, nunca debemos de olvidar que todos como cristianos somos morada del Espíritu Santo. Y aunque sí me puedo comprar una mansión con 14 baños y 20 habitaciones, siempre Dios juzgará los motivos de nuestras decisiones, siempre. Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, el cual fue puesto allí para cumplir con la voluntad de Dios. En los tiempos de Jesús, en su ministerio, habían hombres ricos y mujeres. Ahí estaba, creo que la mujer de Chuza se llama, la que lo apoyaba económicamente, tenía mucho dinero esta mujer. Y le mandaba ofrendas al ministerio de Jesús. José de Arimatea le buscó, ¿verdad?, un lugar decente a Jesús para que fuera enterrado, era de dinero. Entonces, no quitémonos esa idea de que si de repente si alguien ve a un cristiano con una cadena de oro, dice, ay, qué vanidoso, es pecaminoso. No es una preferencia. Y yo sé que lo de tener permiso para hacer cosas, eso es lo que Pablo dice, tenemos libertad para hacer lo que queremos, pero no todo edifica. Ok, me voy a poner este reloj de $300,000, ¿verdad? ¿En qué edifica? Si Dios te lo permite, adelante. Cada quien esté convencido en su mente de lo que cree, dice la palabra. Es cierto que todos tenemos esta libertad, pero como dice Pablo, Gálatas 6, verso 8, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Aquí es donde nosotros debemos de ver el fruto de nuestras decisiones, cuál queremos que sean. ¿Qué queremos cosechar? Bueno, la Biblia nos habla de 4 varones que tomaron la decisión de abstenerse de los lujos que ofrece este mundo.
Esos varones estaban en Babilonia y se abstuvieron de muchas cosas que podían hacer, pero no la hicieron para cumplir con la voluntad de Dios. Esos varones se llamaron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer Daniel capítulo 1, a ver si el tiempo nos alcanza. Daniel 1, verso 3. Dice en el verso 3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, el lenguaje en Babilonia. Dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Fíjense lo que le dieron. Dice, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Miren, la palabra criar que aparece aquí significa torcer. ¿Qué significa? En otras palabras, hacerle fuerza a algo para darle la forma que uno quiere. O, así como cuando se calienta el hierro para doblarlo, eso significa la palabra criar en este contexto. O sea, Nabucodonosor estaba criando a los 4 varones y a los demás, claro. Era, dice Jeremías, como 3,000 varones. Y lo estaban criando, eran adultos. Por ejemplo, Daniel tenía 17 años cuando llegó a Babilonia. ¿Sabe cuántos años duró Daniel en Babilonia? 70 años. Toda su vida vivió allí. Y en todo ese tiempo que vivió allí, se abstuvo de los lujos, atracciones, entretenimiento y todo lo que lo quería sacar del propósito eterno de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos. Dice el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Fíjense que los nombres, usted si quiere en el internet puede buscar los significados, pero los nombres de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, esos eran nombres caldeos. Los nombres verdaderos hebreos, lo vamos a leer, Belsasar, Ananías, Azarías y Misael, tenían nombres que les recordaban a su Dios. Es decir, si alguien te llama, por ejemplo, imagínate que tu nombre sea, acuérdate de Dios, todos los días. Acuérdate de Dios, ven acá. ¿Te imaginas? No te puedes olvidar del Señor con ese nombre, de alguna manera. Pero llegando ahí a Babilonia, el rey inmediatamente le puso nombres que simbolizaban o representaban la ayuda de los dioses caldeos. Y esto habla de cambiar nuestra identidad. Sigo leyendo en el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías le llamaban Abednego. Y Daniel, noten esta frase, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjense que en la vida de Daniel como profeta reinaron por lo menos 3 reyes. Nabucodonosor, Darío, ¿alguien sabe cuál otro? Y Ciro. Daniel llegó un momento cuando él llegó a Babilonia, porque acuérdense de esto, Darío era su amigo. O sea, el testimonio de Daniel convirtió casi medio Babilonia, quién sabe, porque cuando levantaron la estatua, la historia termina diciendo que Nabucodonosor fue salvo, el rey de Babilonia, por los testimonios de estos 4 varones entre 3,000 varones que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces, estos números que estoy usando es para que usted note que cuando usted toma decisiones radicales, firmes, usted va a ser poquito del montón. Y lo van a ver así como que, ay, ese está loco, está loca. Mira ahora que va, ¿verdad? Y ahí comienza el ataque del mundo. Y yo me imagino que cuando ellos determinaron en su corazón, por eso dice Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse. Hay cosas que tú puedes decidir, proponer tu corazón en no mezclarte en los deseos de este mundo,
Es por eso que los planes que tenemos para este año tienen mucho que ver en los deseos del corazón de cada cristiano. ¿Qué tanto de este mundo amamos o qué tanto de Dios determina las motivaciones? El domingo voy a hablar de un tema que va a parecer una continuación de esto que estoy compartiendo. La palabra proponer que aparece aquí tiene el sentido de aferrarnos a una decisión fuerte y firme y someter nuestros sentimientos, deseos y emociones a esa decisión. Porque cuando tú decides hacer algo que es correcto, tienes que controlar tus emociones, someter tus sentimientos, sufrir. ¿Cuántos dicen amén a la dieta? Es por eso que preferimos una pastillita, un tratamiento, algo que se lleve las libras en 2 segundos, porque es más fácil, más difícil bajar de peso de la manera correcta. Proponer, esta palabra, habla de sufrir el dolor de la negación de lo que nuestra carne nos demanda ante una decisión necesaria. ¿Usted piensa que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se sintieron fuertemente tentados por los lujos y placeres de Babilonia? ¿Usted cree que se sintieron fuertemente tentados? ¿O la tentación a ellos le pasaba como jabón y mantequilla? ¿Por qué usted piensa que ellos, Daniel en este caso, oraba 3 veces al día? ¿Porque no era tentado? Es todo lo contrario, mis hermanos. Era tentado como usted y yo. La misma situación que usted y yo enfrentamos. Pero miren, esta decisión radical de Daniel en medio de una nación, quiero darle un dato bien rapidito, a ver si me alcanza el tiempo. En enseñanzas anteriores hemos utilizado ejemplos como decimos que el enemigo, Satanás en este caso, siempre nos va a atacar por medio de 2 cosas. Intimidación, diga conmigo, intimidación o seducción. Nos amenaza de muerte, de tortura y todo eso, o nos ofrece cosas de este mundo. Esos son los 2 medios que Satanás usa. Cuando Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia, en esa Babilonia se encontraba en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irán, Irak, Turquía, todo eso, ese terreno era donde estaba Babilonia. En esos tiempos también existía el reino de Asiria. Los asirios, decir Asiria ponía a temblar a la gente. Permítame decirle una de sus tácticas en tortura. Ellos fileteaban a las personas vivas. ¿Sabe lo que es filetear? Estoy tratando de no dar mucho detalle. Le arrancaban la piel estando vivos. Entonces usted escucha de una nación que hace eso y el resto del mundo temblaba. Se llevaban a sus cautivos prisioneros arrastrándolos hasta llegar a Siria. Imagínense. Bueno, eso es intimidación. Pero Babilonia era diferente, era por seducción. Cuando Babilonia llevaba cautivo a sus prisioneros, en este caso a los 3,000 hombres de Judá, los llevaban caminando todo el desierto, a propósito dejaban que tuvieran hambre, sed, etc., para que cuando entraran a la ciudad de Babilonia, donde habían no sé cuántas millas de paredes que cerraban toda la ciudad de Babilonia, el espesor de una pared era de 80 metros. El espesor de la pared, 80 metros. Los jardines colgantes que aparecen en la historia como una de las 7 maravillas del mundo, todo eso. Llegaban con hambre y todo, y cuando llegaban así encontraban palmas, frescura, aguas cayendo como cascadas, comida, lujo. Esa era la forma de seducción de Babilonia. Imagínense. Entonces, no sé, el pastor Chuy a veces dice, ¿a quién le dan pan? Que llore, ¿verdad? Entonces, una cosa es por intimidación, pero Babilonia era por seducción. Entonces, hoy día, la táctica más efectiva que estamos viendo es seducción. Estamos siendo seducidos. ¿Por qué? Porque al ver a una nación como Asiria, corremos de Asiria. Y sabemos que Asiria, pues, no es bueno. Pero cuando llegas a un lugar como Babilonia, donde todo lo que hay, tu corazón lo quiere, es más difícil. Es mucho más difícil. Entonces, muchos de nuestros deseos personales, sin darnos cuenta, se originan en la seducción de este mundo. No sé si lo están captando. Muchos de los planes que tenemos tienen que ver con cosas que hemos sido más bien seducidos antes que una decisión firme que salió de nosotros o
algo que queremos, que es, ¿verdad?, decente, algo bueno para nuestra vida. Y precisamente por eso es tan importante pesar nuestras motivaciones y deseos delante del Señor. Que Él me diga a través de su palabra, me enseñe si mis deseos, como dice David, son puros, son limpios. Y una vez examinamos todo eso, mis hermanos, tenemos la libertad de pedirle a Dios lo que usted quiera. Usted le puede pedir lo que usted quiera, Señor, ¿verdad? Pero Él es el que va a decidir si nos va a dar o va a decir sí o no, espera, te conviene, no te conviene, etcétera. Este mundo, nunca olvidemos, mis hermanos, que tiene un solo propósito y es separarnos de nuestro Dios. Desde que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego llegaron a Babilonia, de inmediato le cambiaron todo. Su identidad, sus alimentos, sus nombres, sus convicciones querían que se olvidaran de ellas. Sin embargo, ellos permanecieron fieles. Una de las tácticas de Babilonia era presentarles el sistema babilónico para establecer sus vidas allí. Y yo creo que tiene una similitud para aquellos que atravesaron el desierto para venir a este país, casi lo mismo, casi lo mismo. Y llegamos a este país, veníamos de camino con una lista hasta escrita algunos. Y con el tiempo ese papelito se perdió. O sea, a veces yo recuerdo que mi papá vivió aquí en este país 16 años, nunca volvió a mi país. Él está allá ahora, pero nunca viajó allá. Y de camino para acá, yo venía en mi cabeza diciendo, me voy a proponer viajar cada año a ver a mi familia, mientras pueda. Y nunca quiero llegar al punto de, a veces viajaba por 4 días, mis tíos me decían, ¿por qué tú vienes por 4 días? Eso no es suficiente. Y yo en mi cabeza decía, si tú supieras lo importante que para mí es por lo menos venir, para no acostumbrarme y olvidarme. Mi papá nunca se olvidó de mi familia, pero sí tiene un efecto el asolamiento. Y eso es lo que quería hacer Babilonia con esos varones, alejarlos de Dios. Y es lo que el sistema mundial hace. Mientras tú tienes un deseo, vamos a decir, noble, de una casa, un carro, prosperar, el sistema mundial no te está viendo así, te está viendo como un número, un seguro social. Y por eso es que hay que tener la esperanza puesta en el Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando emigramos a este país teníamos planes y al llegar aquí con el tiempo esos planes desaparecieron? Muchos, ya no es igual. Llegamos aquí, nos entretuvimos, es como el muchacho que lo mandan al mandado y de camino se encuentra con sus amigos y al rato dice, ¡ay, el mandado!, ¿verdad? Y tiene que salir corriendo. La historia siempre se repite, mis hermanos. Nuestro corazón tiene 2 puertas de entrada, nuestros ojos y nuestros oídos. Y vivimos en un mundo donde constantemente estamos siendo seducidos de manera consciente y mayormente inconscientemente. Siempre estamos recibiendo mensajes. La propaganda del mundo siempre es, hacia el ciudadano es prosperar, hacer más dinero, alcanzar metas, etc. Pero detrás de todo eso siempre hay agendas y no las conocemos, solo Dios las conoce. Podemos ver la noticia, un documental y la teoría de la conspiración, no sé qué, pero solo Dios sabe la verdad de todo. Y cuando confiamos en Él, Él nos encamina, nos ilumina el camino, mis hermanos. En los tiempos de Adolfo Hitler tuvo las mismas tácticas que acabo de mencionar, intimidación y seducción, pero él comenzó a formar su ejército por seducción y comenzó a enviar propaganda tras propaganda. Y él dijo algo impresionante. Adolfo Hitler dijo, mediante una aplicación inteligente y constante de la propaganda, se puede hacer que la gente vea el paraíso como un infierno y también al revés, el infierno como un paraíso. Repetidamente, si tú adoctrinas a alguien desde niño diciéndole lo mismo, finalmente una mentira se convierte en una verdad. La historia siempre se repite, mis hermanos. Estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Daniel, Abednego, todos llegaron a un lugar donde el lujo, la prosperidad. Imagínate atravesar por días un desierto seco, árido, con hambre, con sed, y llegar a un lugar así como, por ejemplo, Dubái. Me imagino que Babilonia era mucho más que Dubái. Pero imagínate llegar a un lugar donde todos te están dando la bienvenida. No como los asirios que te llevaban arrastrados a sus naciones, no. No, mira, bienvenido, mira aquí, pasen por aquí, ¿verdad?
y te están promocionando ese futuro eterno en la tierra. Bueno, que Dios nos ayude en este nuevo año a organizar nuestros pensamientos, nuestros deseos, porque todo esto, como bien dije, el domingo voy a enfatizar un poco en esto. Yo pienso que todos, cada año nos hacemos planes, y si fueron 10 planes que pusimos en un papel, yo creo que 1 o 2 se cumplen y a veces ninguno. A medida que va pasando el tiempo, esos planes van desapareciendo. De aquí a tal fecha voy a leer la Biblia, de aquí a tal fecha voy a bajar de peso, de aquí a tal fecha voy a pagar mis deudas, de aquí a tal fecha voy a ser menos desorganizado con mi dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada quien sabe lo que va a poner en su lista. Pero miren, inicia este nuevo año y todos corremos el peligro de ir detrás de nuestras metas personales, corremos el peligro de querer alcanzar cosas, objetivos personales y olvidarnos de Dios. Ese es el riesgo en medio de eso permisivo que Dios nos permite, corremos ese peligro. Por eso debemos recordar que si queremos permanecer firmes en la fe, hay cosas que jamás debemos de comprometer. Hay cosas que no deben ser negociables en nosotros, así como Daniel dice, no, yo voy a estar aquí, voy a servir al rey, ¿verdad? Voy a ser un empleado aquí, por así decir, pero hay cosas que no son negociables. Mi oración, mi alimento, porque ellos mantenían su alimento, mi nombre, me lo voy a recordar. Entre ellos se llamaban, seguro, con sus nombres hebreos. Tenían nombres caldeos y hebreos, ¿verdad? Daniel, Ananías y Misael, también Azarías, vivían en medio de una nación anticristiana. Sin duda no fue nada fácil vivir en Babilonia, bajo la constante amenaza de las tentaciones y el rechazo de aquellos que tenían opiniones diferentes a las de ellos. Pero miren, en Hebreos 11, quiero terminar con ese texto. Usted conoce a Moisés. Hebreos 11, 24, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que noten aquí una decisión que Moisés tomó. Yo pienso que en algún momento les doy una tarea bien pequeña. Un día, piense en eso que vamos a leer, en Daniel o Moisés, que a usted le den una posición de autoridad al lado del presidente de un país. ¿En qué usted pensaría? ¿En glorificar a Dios? ¿O usted diría en su mente, ay, se me acomodó la vida ya? Bueno, Nehemías como copero del rey, José, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Moisés, muchos hombres estuvieron, como también Esther, cerca de alguien de autoridad y nunca se olvidaron. Es por eso que cuando Dios nos abre puertas, pensamos que es para nosotros solos. Y por eso es que Mardoqueo le dijo a su sobrina, o a su prima en este caso, a Hadasa, que la conocemos como Esther, le dijo, ¿quién sabe si para un momento como este Dios te ha puesto ahí? No nos olvidemos que los planes de Dios son eternos. Y quizás si Dios te pone en un lugar en gracia, de manera soberana, en ese lugar Dios te bendiga económicamente, pero el plan no es ese. El plan central no es hacer dinero, hacerte famoso, todo tú. No, te puso ahí, te va a bendecir, pero es a través de ti que va a hacer algo. Y Moisés creció en un palacio. No llegó como esclavo, llegó como un bebé. Todo lo que Moisés conocía era la buena vida, las riquezas, la buena posición, el renombre. Soy hijo de la hija del faraón, soy heredero del trono cásimente. Del reinado o del rey más poderoso de toda la tierra en ese tiempo era Faraón. Y miren lo que dice Hebreos 11, 24. Dice, fue por la fe, se entiende, por la confianza en la palabra, en Dios, por la palabra, o más bien dicho, confiados en Dios, por la fe en Dios. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, dice la palabra ahí, rehusó, esa palabra es importante, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa rehusar en este caso, en este contexto? Bueno, obviamente rehusó de los lujos, comodidades de su vida poderosa y rica. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto.
Dice luego, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, entiéndase, la amenaza del rey. Dice, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Se dieron cuenta en este texto la amenaza y la seducción? ¿La vieron juntas? Por un lado estaba la seducción de Egipto, las riquezas, así como Babilonia. Y luego dice, tampoco tuvo miedo de la amenaza del rey. Satanás va a comenzar con seducción, que es lo más fácil. Si no caes, luego va a comenzar con la amenaza o la intimidación. ¿Por qué? Porque al final lo que quiere es que tú pierdas la fe y te apartes del Señor. Pero nunca se olviden que Satanás está en los detalles. Así como Satanás esperó 40 días y al final caminó con Jesús ahí de una manera escondida como la culebra y esperó el último momento para lanzar su ataque, asimismo Satanás todo el año va poniendo tropiezo delante. Y por eso es tan importante su palabra, la guía del Espíritu, para que las decisiones que tomemos no solamente nos traigan prosperidad material y terrenal, sino también espiritual y eterna. Y finalmente Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Y cada año se vea como un año de progreso en el Señor, aunque no siempre alcancemos lo que personalmente queremos. Amén. Póngase de pie, por favor. Por esto que acabo de enseñar, era precisamente porque la multitud, cuando seguía a Jesús, se iba achicando, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Precisamente porque, así como Asaf, quien tenía deseos de cosas de este mundo, ¿se acuerdan de Asaf en el Salmo 173? O en el Salmo 73, perdón, ya me pasé, solamente llegué hasta el 150, ¿verdad? En el Salmo 73, Asaf dice que tuvo una lucha en su corazón porque veía cómo la gente prosperaba en este mundo y él, que era un hombre de Dios, no tenía lo que ellos tenían. Sin embargo, ahí es donde viene el desafío de cada uno de nosotros. Ustedes se van a encontrar con un dilema siempre. Si sigo al Señor, hay cosas que no voy a poder hacer. Y si hago las cosas que quiero, no voy a poder seguir al Señor. Y ese es el balance. Puedo hacer todo lo que Dios me permite, sí, hasta el punto de que eso no me quite mi relación y mi compromiso con el Señor. Usted no tiene un compromiso con la iglesia, ni con el pastor, ni con los hermanos, sino con Dios. ¿Sí entiende eso? Nuestro compromiso es con el Señor. Entonces, en este año usted va a ver estas dos partes. Si me voy mucho de este lado, y hay momentos donde yo he escuchado varios cristianos que dicen, yo he tenido que bajarle aquí para poder servir a Dios. O sea, yo sé, porque este mundo, un pastor decía hace unos días, que años atrás los días de deportes no eran los domingos, eso eran días de la iglesia. Pero hoy los Super Bowls, la final, el campeonato de soccer, que mi hijo está en el soccer, lo tengo que llevar, es el domingo. Y tenemos un día para venir a la iglesia y 6 días de la semana para hacer otras cosas y no nos alcanza el tiempo. Y así tan sencillo comienza el enemigo a meter su pie para que tropecemos. Entonces, hay cosas pequeñas que Dios nos dice, afírmense en esto, no dejen de congregarse, no dejen de orar, no dejen de leer sus Biblias, no dejen de correr del pecado, de pedirle a Dios fuerza cada día. No dejen de pedirle a Dios lo que usted quiere en su corazón para que sea Él que les abra las puertas o se las cierre cuando no es su voluntad. Y es importante tener esto como principio en este nuevo año. ¿Cuántos años hemos hecho promesas y no cumplimos? Bueno, el domingo espero que Dios nos ayude porque la enseñanza tiene mucho que ver con eso. Porque es que nos hacemos planes y no lo cumplimos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu ayuda, tu asistencia. Gracias, Señor, por fortalecernos en la fe, por animarnos a hacer tu voluntad, Señor. Yo sé que desde nuestra propia iniciativa estas cosas no surgen, no nacen, Señor. Pero tenemos tu Espíritu Santo.
Te tenemos a ti, Señor, que tu misma palabra dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón eres tú, Señor. Si se nos olvidan las cosas que debemos de recordar siempre, tu Espíritu, como prometió Jesús, nos las va a recordar, Señor. Ayúdanos a continuar esta carrera de la fe, Señor, que todavía no termina, Señor. Hoy estamos más cerca de la salvación que antes. Hoy es un día menos para la salvación que ayer. Y te pedimos que tu gracia nos ayude, nos sustente, nos fortalezca. Danos sabiduría, Señor, en este año como lo has hecho. Ayúdanos a tomar decisiones sabias. La palabra dice que en él había un espíritu mayor, superior. Ese mismo espíritu está en nosotros también. Y por eso te pedimos, Señor, que nos encamines para poder hacer tu voluntad en todo tiempo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y
soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor. Digamos juntos, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor Jesús, para agradarte. Sí, Señor, gracias te damos, oh Rey, por tu palabra. Pesa, Señor, las intenciones, los deseos de nuestro corazón. Y ayúdanos, oh Dios, a pedir conforme tu voluntad, que sea tu voluntad que se cumpla en nuestra vida, Señor, para honrarte y para agradarte a ti, oh Dios. Tú eres quien cierra puertas, quien abre puertas, Señor. Y tú siempre, Señor, harás lo que es mejor para nosotros. Ayúdanos, Dios, a buscarte en verdad y a confiar, Señor, que tus propósitos son mejores que los nuestros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Encamínanos esta noche hasta nuestros hogares. Guárdanos, oh Dios, y permítenos, si es tu voluntad, reunirnos aquí el día domingo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Damos aplausos una vez más, hermanos. Gracias, Señor. Gracias damos al Señor por su palabra, ¿verdad que sí? Que el Señor nos bendiga y que pasemos buenas noches, hermanos.